Todos sabemos que hay juegos que la prensa machacó sin piedad, títulos llenos de críticas tibias, notas injustas y análisis que se quedaron en la superficie, pero luego lo juegas tú, mando en mano, y algo hace clic. Te enganchan, los recuerdas durante años y terminas defendiéndolos como si fueran tuyos. Por eso, hoy vamos a hablar de esos juegos que los medios no entendieron, pero que los jugadores amamos de verdad. Y empezamos con High on Life, un juego que desde el primer minuto deja claro que no quiere gustar a todo el mundo. Muchos críticos de la prensa especializada lo miran con lupa, lo analizan como si fuera una obra de arte en serio y la ponen nota media o incluso baja. Y por otro lado, estamos los jugadores que lo amamos con ganas y le damos puntuaciones muy altas. Primero, vamos a hablar de la prensa, que suele fijarse en cosas como una jugabilidad pulida, innovación técnica y lo perfectamente redondo que está un título. Con High on Life, muchos críticos dijeron que el sistema de disparos no es lo más fino del mundo y que los niveles pueden sentirse repetitivos. Y luego que tienes el diseño que no siempre está a la altura de lo que esperarías de una aventura AAA. En resumen, vieron un juego con fallos visibles, que no innova tanto como prometía, y además tiene un sentido del humor muy especial. Ahora bien, los jugadores no vamos a hacer un análisis técnico cuando encendemos un juego, vamos a pasarlo bien, y High on Life está hecho para eso. La comedia absurda, las armas parlantes, el caos espacial y el estilo loco de Justin Roiland, el creador de Rick y Morty, conectan de inmediato con gente que no quiere pensar demasiado, sino reírse, disfrutar de situaciones extrañas y pasar un buen rato. Eso hace que las valoraciones de los usuarios sean mucho más altas que la de los medios. Luego pasamos a Nier, un caso todavía mucho más sangrante. La historia de Nier es casi tan dramática como el propio juego. Cuando salió, muchos medios lo analizaron como si fuera un juego promedio más del montón, y dijeron cosas como gráficos mediocres, combate torpe, misiones secundarias repetitivas y diseño envejecido. En 2010 los estándares técnicos ya iban en serio, y Nier no cumplía en lo visual ni en lo pulido del gameplay. Cuando lo jugabas, se notaba que algunas animaciones y controles estaban un paso por detrás de otros títulos de la generación, y eso hizo que muchos críticos lo puntuaran con otras bajas o mej en sus reseñas. Pero aquí viene lo bueno, aunque la prensa veía fallos técnicos, los jugadores conectamos con Nier por algo muy distinto. La historia es profundamente emocional, melancólica y única. No es un típico cuento de héroe que salva al mundo, sino una narrativa que te revuelve por dentro, con temas de pérdida, sacrificio y humanidad. La música no solo acompaña al juego, sino que eleva cada escena con melodías que se te quedan pegadas en el alma. Y eso para mucha gente vale muchísimo más que unos gráficos bonitos o combates súper refinados. Además, Nier tiene un estilo raro y experimental. Mezcla géneros, hack and slash, shooter y RPG. Tiene múltiples finales locos y te obliga a ver la historia desde diferentes perspectivas. Eso lo convierte en una experiencia que no se olvida fácilmente. Y eso es lo que hace que muchos jugadores lo consideren un clásico de culto. Con el paso del tiempo, más gente lo jugó, lo recomendó y lo defendió hasta que su fama se expandió muchísimo más allá de lo que los análisis originales decían. Después llegamos a Alpha Protocol, otro título destrozado por su ejecución técnica. La prensa lo vio y lo analizó como si tuviera que competir con títulos super pulidos de espionaje y acción del momento, y sintió que simplemente no estaba a la altura con cosas básicas como gráficos, animaciones y sistemas técnicos. Muchos críticos dijeron que el combate se sentía desafinado, que la inteligencia artificial era mala, que los controles eran torpes y que incluso características como cubrirse o apuntar eran frustrantes. Además, muchos análisis insistieron en que Alpha Protocol parecía un título con presupuesto y producción inferiores, algo que parecía más experimental y menos refinado que otros lanzamientos grandes de esa generación. Eso hizo que la prensa lo tratara como un juego con mucha ambición pero una ejecución pobre, y que muchos lo juzgaran mal prematuramente. Pero aquí es donde entra el amor de los jugadores. Si le das una oportunidad más allá de las primeras horas, muchas personas descubren que la verdadera magia del juego no está en sus gráficos ni en su pulido técnico, sino en su diseño de rol y la libertad que ofrece. Alpha Protocol tiene un sistema de elecciones y consecuencias que realmente ofrece variaciones en la historia y la forma de jugar.
algo que muy pocos RPGs de espionaje han logrado hacer también. Las decisiones importan, los personajes reaccionan de formas inesperadas, y tus acciones tienen impacto real en cómo se desarrolla la trama. Para muchos jugadores, eso sí pesa muchísimo más que un combate flojo o unas animaciones raras. Esa capacidad de sentir que cada partida es distinta y que tu agente realmente deja huella fue lo que convirtió Alpha Protocol en un juego de culto querido por su personalidad rara, su humor y la libertad narrativa que te da. Y seguimos con Robocop Rogue City, donde el problema vuelve a ser el mismo. Los críticos le dieron palos a Robocop Rogue City porque no es un juego AAA pulidísimo. Tiene bugs aquí y allá, animaciones humanas que a veces se sienten rígidas, valores de producción que parecen más de un título intermedio que de un blockbuster, y mecánicas que no siempre brillan con innovación. Algunos medios incluso lo describieron como repetitivo o con un combate poco inspirado, misiones que se pueden sentirse vacías y un ritmo desigual. En otras palabras, la prensa lo miró como si cada parte técnica estuviera bajo un microscopio, y claro, cuando algo no se ve perfecto ahí, ¡pum!, la nota baja. Y es que a muchos fans les interesa otra cosa completamente distinta: sentir que están dentro del traje de Robocop de verdad. Robocop Rogue City cuida con cariño la sensación del personaje icónico, el peso en cada disparo, la lentitud deliberada que te hace sentir como un cyborg real, la ambientación reto de Detroit saturada de crimen, y esa mezcla de acción y humor medio loco que recuerda a las pelis originales. Por ese lado, el juego no está tratando de reinventar el género o de ser el shooter más técnico del año, está intentando capturar una sensación, y muchos jugadores sienten que lo logra muchísimo mejor de que los críticos esperaban. Además, la nostalgia juega un papel enorme. Escuchar la voz de Peter Weller de nuevo, sentir esa estética ochentera futurista y simplemente machacar contra pandillas como Robocop, eso tiene un encanto que no se mide con números, sino con emociones. Con Terminator Resistance ocurre algo muy parecido. Cuando salió, la prensa lo recibió con críticas muy mixtas. Dijeron que la historia no era muy emocionante, que el gameplay no tenía profundidad ni innovación, que los controles y la IA eran promedio, y hasta lo compararon con otros shooters genéricos sin mucha identidad propia. Algunos análisis mencionaron que se siente como un título con gráficos anticuados y una ejecución técnica floja, casi como si hubiera sido hecho con poco dinero y sin pulirlo del todo. Para muchos críticos, eso bastó para ponerlo en la lista de juegos olvidables o básicos, incluso a pesar de su licencia famosa. Pero para nosotros, Resistance no es un shooter cualquiera, es una carta de amor al universo de Terminator, y eso pesa muchísimo más que gráficos perfectos o mecánicas ultra pulidas. Desde el momento en que entras en el mundo del futuro post-Judgment Day, sientes la atmósfera auténtica que tantos otros juegos intentaron y fallaron en capturar. Edificios derruidos, sintetizadores retumbando en la banda sonora, y ese tono gris quemado por la guerra que parece sacado directamente de Terminator 1 y Terminator 2. Además, a diferencia de otros muchos shooters AAA que te empujan de una cinemática a otra, Resistance te deja explorar, mejorar armas, desarrollar tu personaje y sentir que estás luchando por sobrevivir contra Skynet, con decisiones que influyen en pequeños detalles del juego. Eso no suena tan espectacular para un crítico que quiere innovación técnica, pero para muchos jugadores eso es exactamente lo que buscamos. Y ni hablar del fanservice, referencias, guiños a las pelis originales, la presencia de John Connor al final, armas icónicas y esa vibra de guerra humana contra máquinas que a muchos nos hizo sentir que, por fin, alguien respetó la esencia de Terminator. Luego entramos en Lollipop Chainsaw, un juego que muchos medios no supieron cómo tomarse. Cuando salió originalmente y ahora con su remaster Repop, muchos medios lo miraron con un escepticismo o incluso con cierto desprecio, porque desde una perspectiva técnica clásica no era ni pulido ni profundo. Muchos análisis señalaban que su jugabilidad era repetitiva, que el combate no aportaba algo verdaderamente innovador, y que el diseño era bastante loco sin una estructura sólida que los estuviera. La prensa criticó su cámara, ciertas mecánicas de combate y que el juego parecía más una colección de ideas locas que una experiencia perfectamente cohesionada. Eso, para muchos críticos, bastó para ponerle notas mediocres, o al menos mezcladas en las reseñas. Además, el juego original fue interpretado por algunos medios como demasiado superficial, enfocado en exagerar elementos de fanservice y estética sin atender a una jugabilidad seria o europeamente entendible para todos. Incluso en la versión remasterizada Repop,
Algunas publicaciones criticaron que era básicamente el mismo juego con mejoras limitadas y varios bugs. Pero aquí es donde entra la magia de los jugadores. Nosotros no miramos un juego como una simple máquina perfecta. Lollipop Chainsaw tiene carácter, personalidad y una locura visual y narrativa que no intenta ser normal, y eso para muchos fans lo hace especial. El humor absurdo, la protagonista Juliet Starling, que es una cheerleader motoserrista salvando zombies con la cabeza parlante de su novio colgando de un cinturón, y eso no lo ves todos los días. El juego abraza lo ridículo con orgullo, con chistes, situaciones exageradas y un estilo que recuerda a las pelis de serie B, mezcladas con acción hack and slash desenfadada. Y después viene Prototype 2, que fue criticado por no innovar lo suficiente y por su historia sencilla. Los críticos lo calificaron como algo mejor que el primero en muchos sitios, pero no lo consideraron un título sobresaliente en el montón de juegos grandes de la época. Sí, muchos notaron mejoras con respecto al Prototype original, pero también dijeron que no innovaba demasiado, que la historia no era espectacular, y que algunos elementos como el mundo dividido en secciones, o una narrativa menos inspirada que otros títulos famosos, hacían que no destacara del todo. Pero luego entras tú, lo juegas y pasa algo totalmente distinto. Para muchos jugadores, Prototype 2 es puro power fantasy. Eres James Heller, un tipo que literalmente se lanza como una bestia por Nueva York, arrastrando enemigos, lanzando coches, rompiendo helicópteros y sintiéndote casi invencible. A muchos fans les encanta también que el combate sea rápido, brutal y satisfactorio, que puedas moverte por la ciudad con esa movilidad loca, y que el juego abrace esa locura de poder sin pedirte que pienses demasiado. Además, aunque la historia no fuera de premio Nobel, muchos sí disfrutamos que fuera directa al punto, con motivaciones claras y un ritmo que no se traba tanto en explicar cada detalle. Y aunque algunos fans mencionan que la narrativa podría haber sido mejor, eso no quita que el juego te deje sentirte como un caos ambulante con superpoderes, y eso pesa muchísimo más para nosotros que para los críticos. Seguimos con Bulletstorm, otro caso donde el humor vulgar y la falta de seriedad penalizaron en prensa. Algunos críticos señalaron que la historia y los personajes eran bastante simples o clichés, con diálogos exagerados y un humor vulgar que no siempre conectaba con todos. También se mencionó que la narrativa no era memorable, y que la campaña era relativamente corta y lineal para los estándares de otros shooters del momento. Además, algunas críticas señalaron que el ritmo frenético y el enfoque en la acción constante podía sentirse repetitivo después de unas horas, y que elementos como el multijugador o ciertas mecánicas adicionales no terminaban de brillar tanto como lo que estaban haciendo la competencia. Pero ahora viene la parte en la que muchos jugadores nos reímos, porque eso mismo que a la prensa no le impresionó es exactamente lo que nos enamoró del juego. Bulletstorm no intenta ser serio ni pretencioso, es un shooter que grita "haz combos locos, dispara con estilo y piérdete a tope". Su sistema de skill shot, donde te premian por matar a enemigos de forma creativa, como patearlos hacia pinchos o usar el entorno de manera exagerada, es uno de los mayores atractivos del juego, y para muchos es pura adrenalina. La acción exagerada, los entornos coloridos, las armas locas y el ritmo sin descanso hacen que cada partida se sienta como una película de acción con montones de explosiones, locura e improvisación. Muchos no vamos a un FPS buscando realismo o profundidad filosófica. Queremos sentirnos poderosos, reírnos de las situaciones ridículas y experimentar con cada escena, y Bulletstorm nos lo da con creces. Con Spider-Man Web of Shadows la historia se repite. Fallos técnicos, cámara problemática y misiones repetitivas para la prensa, pero para los jugadores uno de los Spider-Man más divertidos de jugar. Muchos críticos coincidieron en que el juego tenía problemas técnicos y de diseño que no estaban a la altura de otros títulos de superhéroes o del propio potencial del personaje. Por ejemplo, se señaló que la cámara a veces se comportaba mal, que los gráficos eran irregulares y que había objetivos repetitivos, que hacían que algunas secciones se sintieran largas o aburridas. Algunos medios dijeron que el combate era divertido, pero que no tenía suficiente variedad, o que los problemas de control y cámara terminaban restando puntos importantes. Pero aquí viene el giro divertido. Los jugadores lo amamos por razones que no siempre están en las listas de pros y contras de los periodistas. Primero, Web of Shadows te mete de lleno en una historia con simbiontes, Venom y una invasión de Nueva York, que se siente épica para cualquier fan de Spider-Man. El juego te deja sentirte como el propio Spider-Man, balanceándote por la ciudad, luchando en el aire y la tierra con un ritmo frenético y escenarios memorables que muchos recordamos con cariño. Además, el juego tuvo algo que pocos títulos del Arácnido tenían en su época: elecciones en la historia que cambian ciertos eventos y finales, lo que le da un toque personal a cada partida y lo hace rejugable. Y aunque la prensa
criticó ciertos aspectos técnicos o la repetición de misiones. Muchas personas se enamoraron del combate fluido, la sensación de movilidad y la fidelidad al espíritu del cómic. Esa combinación de acción caótica y fanservice fue suficiente para que muchos lo consideremos uno de los mejores juegos de Spider-Man, aunque los analistas no le dieran el sobresaliente. Y cerramos con Dead Island 2, criticado por no reinventar el género. Desde los análisis tradicionales, la prensa destacó que el juego no inventa la rueda. Muchos dijeron que la historia es plana, que las misiones son bastante repetitivas y que técnicamente no tenía nada que lo hiciera sentir moderno o rompedor en un género saturado de juegos de zombies. Algunos críticos incluso mencionaron que Dead Island 2 se sentía como un juego de hace unos años, sin realmente llevar el concepto más allá de lo esperado. También hay críticas hacia la variedad. La misión principal y las secundarias pueden sentirse similares, y aunque el combate es divertido, no siempre tiene la profundidad o originalidad que los analistas suelen buscar para recomendarlo con entusiasmo como un imprescindible. Y ahora entramos los jugadores, que lo amamos porque lo que realmente importa cuando nos ponemos a jugar es destrozar zombies. Para mucha gente, Dead Island 2 es exactamente lo que queríamos de un juego de zombies: cortar, destrozar, volar miembros en cámara lenta, usar armas locas, ver sangre por todas partes y sentir que cada encuentro con hordas es una mini fiesta caótica. Esa sensación de poder y destrucción visceral pega fuerte con el público, que lo toma como una experiencia de adrenalina sin complicarse la vida. Porque al final, la prensa puede poner notas, pero quienes deciden qué juegos merecen ser recordados somos los jugadores. Y ahora dime tú, ¿cuál de estos juegos te pareció más injustamente tratado por la prensa? ¿Hay alguno que recuerdas con cariño y que en su momento fue machacado sin piedad? Déjamelo en comentarios, que me los apunto para una siguiente parte. Y si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas, que seguimos con el reto de los 100.000 suscriptores antes de que acabe el año. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.